los videos, así si tienen alguna duda la pueden hacer y después vamos a trabajar en un ejercicio. Esa es la intención, así como cuando vimos protocolo trabajamos en uno para ver cómo se entendió, la idea de hoy es lo mismo, trabajar en algún ejercicio de emparrillado para ver si se entendió bien, ¿sí? Bueno, ahora esperen que ya comparto la pantalla. Bien. Muy bien. Entonces esperen que vamos a hacer esto así, por si quiero marcar algo. Bueno. Emparrillado. Bueno, ustedes los videos que fueron viendo comienzan de la técnica en sí, ¿no? Lo mismo que pasaba con protocolo. Pero siempre está bueno volver a recordar, ¿no? De dónde surgían estos métodos, este proceso de adquisición de conocimientos que tienen todos los sistemas inteligentes que uno quiere construir, donde este momento de adquisición de conocimientos yo tengo primero una extracción, donde obtengo más conocimiento general, que es este conocimiento público, y después una educación de conocimientos, donde obtengo conocimiento privado, ese conocimiento que habíamos dicho, que estaba internalizado dentro de la mente de los expertos, por lo tanto, había que obtenerlo de alguna manera. Dentro de esto, nosotros vimos como método de deducción el análisis de protocolos, que tiene como fin obtener la forma de razonamiento, ¿no? Este razonamiento que es cómo hace el experto para resolver un problema. Y tenemos el emparrillado, donde el emparrillado lo que apunta es obtener más de lo que es el conocimiento declarativo. ¿Se acuerdan que este conocimiento declarativo es el qué del dominio? Lo que va a intentar ver es, bueno, esos objetos que están en el dominio, ¿cómo se relacionan entre sí? Entonces, ese es el objetivo del emparrillado. Ver los objetos, ver las características que esos objetos tienen y cómo se relaciona todo eso entre sí. Acá comienzan, ¿no? Lo que ustedes vieron en el video, ¿no? Esta técnica que tiene que ver con una técnica que surge de la psicología, al igual que el protocolo. Ven que son técnicas que nacen de la psicología y la IA las toma. En este caso, la técnica lo que servía era para entender, ¿no? La mente de aquellas personas que no podían expresarse de otra forma, poder entender el mundo en el que estaban inmersos. Eso se obtuvo dentro de lo que es la IA justamente para poder entender a los expertos. Este método en sí mismo no es un método en el cual yo puedo volcar esos conocimientos o dentro de una base de conocimientos explícita o dentro de reglas para una red neuronal o dentro de conocimiento para un algoritmo genético, sino que a mí me interesa esto en este método aplicarlo para poder entender al experto. Esa es la idea. Entonces, a la hora de resolver un problema, poder entender ese experto cómo razona. Bueno, acá tienen como la definición del emparrillado, ¿no? Este que dice que es un test más de clasificación, donde yo clasifico, como yo les decía, elementos y características y la relación entre ellos. Acá tenían como las etapas como generales, ¿no? Esto de que se necesita un diálogo, ¿no? Inicial para tener con el experto. Esta sesión en la cual yo veo estos elementos y características, cómo se relacionan entre sí, y después el análisis de los resultados que la técnica me da. Y después acá tenían algunas ventajas y desventajas que el emparrillado podía tener. Entonces vamos a ver las etapas del emparrillado para ver si se entendieron bien, ¿sí? Así como el protocolo tenía varias etapas, el emparrillado también las tiene. Son etapas que hay que ir cumpliéndola una a una. La primera tenía que ver con la identificación de los elementos. En este caso nosotros usamos, ¿no? Nuestro mismo ejemplo ficticio de nuestro experto ficticio, digamos, que tenía que ver con este diagnóstico de un paciente según sus síntomas. Entonces, ante ese experto, uno lo que puede decir es, bueno, si yo quiero hacer un emparrillado,
¿Cuáles son los elementos que puedo tener en cuenta? Esos elementos son como si fueran los estados del análisis de protocolos. Yo lo que voy a analizar son esos estados a los cuales sí, el experto va llegando. Entonces, por ejemplo, si yo tenía diferentes diagnósticos, yo puedo decir, bueno, uno de los diagnósticos posibles era el coronavirus. Entonces, ¿qué tipos de coronavirus podemos tener en ese dominio? Entonces, es algo que podemos investigar. O cómo se relacionan las diferentes gripes que pueden existir. Vieron que hay A, B, C, todas las gripes. Entonces, también se podría hacer un emparrillado de gripes. Entonces, uno va haciendo el emparrillado de lo que necesita ir analizando. ¿Cuál es lo importante? Que yo tomo un área de interés dentro de ese conocimiento, una específica, que no puedo mezclar. Yo, por ejemplo, no podría mezclar, por ejemplo, diferentes tipos de coronavirus con diferentes moléculas propias del coronavirus. ¿Por qué? Porque son dos niveles de abstracción distintas, que tengo que tener en cuenta que mis elementos puedan ser comparados entre sí. Eso es lo que se dice que sean elementos homogéneos. O sea, que yo puedo obtener las mismas características de esos elementos para poder compararlas. Y por el otro lado, que sean representativos. ¿Eso qué es lo que significa? Que abarquen todo ese área de interés. Entonces, si yo digo, quiero analizar los coronavirus, yo lo que voy a hacer es analizar todos los coronavirus posibles que esa persona puede, digamos, diagnosticar. Eso significa que sea representativo y homogéneo y que se puedan comparar entre sí. Lo que se hace es, una vez que yo tengo los diferentes coronavirus en este caso, asignarles un código. El código es E del elemento y del 1 al N según la cantidad de elementos que tenga. De esa manera, ustedes fueron viendo que cuando lleguemos a la parte de la formalización, yo ya lo que voy a hablar es de elementos, pero no voy a hablar del coronavirus COVID-19. Yo sé que eso es E1 y directamente hablo de ese E1, de esa codificación que se le dio. Una vez que nosotros identificamos estos elementos, que lo podemos hacer a través de protocolos que yo fui obteniendo, a través de charlas con el experto, a través de entrevistas. De esa manera, una vez que tengo los elementos y que abarcan todo ese área, pasamos a la identificación de las características, que es otra de las etapas en la cual el ingeniero en conocimiento está como en constante charla con el experto. ¿Por qué? Porque esas características son esas cualidades que yo le puedo dar a esos elementos. Como nosotros lo que queremos ver es un diagnóstico en sí, entonces esas características pueden ser los diferentes síntomas que el paciente tiene ante el contagio de ese coronavirus. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que cada una de estas cualidades o características sean bipolares, porque el emparrillado eso es lo que nos pide. Que sea una característica bipolar significa que tenga dos polos bien definidos. Entonces, al experto se le pregunta, ven, la característica en sí y los polos para que los defina. ¿Qué pasa? Si hay alguna característica que no es bipolar, yo no la puedo incorporar al emparrillado, si es así como está naturalmente. Lo que tengo que hacer es tratar de convertirla. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con plantas y diferentes colores, por ejemplo, color no podría ser una característica en sí misma porque no es bipolar. Pero yo sí podría decir, bueno, tengo colores oscuros y colores claros. Entonces, hay características que yo puedo reconvertir para que sean bipolares. Entonces, al experto se le dan preguntas, ¿no? Se le hacen preguntas, bueno, a partir de estos elementos, en este caso, cuáles son los síntomas que los pacientes pueden tener y se engloban todas estas características. El experto me da la característica y los polos que se evalúan. Una vez que yo tengo eso, hago lo mismo. Le pongo una codificación, en este caso la C de característica y del 1 al N según la cantidad. Acá justo nos da que tengo
4 características y 4 elementos. No siempre es así. Yo puedo tener 3 elementos y 10 características. Esto va a depender del dominio en el que estoy. No siempre tiene que ser la misma cantidad. Una vez que nosotros tenemos los elementos y las características, pasamos al diseño de la parrilla, que es una parrilla, como ustedes vieron, una matriz de 2 dimensiones, donde tengo a los elementos en las columnas y a las características en las filas. Lo que yo necesito poner es el valor de intersección, donde tenemos 3 tipos de matrices que puedo utilizar. Que no es que sea que puedo usar una y las otras no, eso también va a depender de mi problema. Una de las matrices es la que llamábamos dicotómica. En esto los valores son ceros y unos, son valores binarios. Entonces, yo le voy a asignar a un polo 0 y al otro polo 1. Si el experto trabaja solo con los polos, se puede utilizar ese tipo de matriz. A la que puede ocurrir que el experto no trabaje solo con los polos, sino que trabaje con aquellos valores que hay entre esos polos. Entonces puedo usar o una matriz clasificatoria o una evaluativa. La clasificatoria, ¿qué es lo que hace? Lo que dice es, dada una característica, lo que hago es ordenar los elementos frente a esa característica. Por ejemplo, si nosotros habíamos dicho frecuencia respiratoria entre alta y baja, digo, bueno, de estos 4 coronavirus que tenés, ordenámelos. ¿Cuál tiene la frecuencia respiratoria más alta? ¿Cuál la más baja? ¿Cuál es la que sigue a la más alta? ¿No? La que es un poco más alta o un poco más baja. Entonces, así va a quedar ordenado. Como eso está ordenado, lo que me ocurre es que yo no tengo repetición. El experto no me puede decir, bueno, estos 2 coronavirus tienen una frecuencia respiratoria alta, porque en estas matrices eso no está admitido. ¿Por qué? Porque es en un orden. Por eso, en general, los emparrillados se utilizan con matrices evaluativas. En las matrices evaluativas hay una escala de valores que es puesta por el experto. Para toda la matriz es la misma escala. Y a partir de esa escala de valores, lo que se hace es decir, bueno, a partir, ¿no?, de esas características, bueno, decime esos elementos en qué posición están, pero no tienen un orden definido. Por eso se dice que tienen que ver con un grado de satisfacción, cómo el elemento satisface a la característica. Esto es como si fuera una encuesta de satisfacción que uno tiene. Vieron que ahora cuando uno se hace un análisis, no sé, el otro día me hice un análisis y ya enseguida te llega la encuesta de satisfacción de cómo te fue, cómo te atendieron, cómo te sacaron sangre, bueno, todo. Y ahí te dicen, bueno, del 1 al 5 haceme la clasificación. Bueno, según como a mí me atendieron, es lo que yo voy a poner en esa clasificación. Bueno, acá es lo mismo. Lo que se dice al experto es, ante esa característica que es la frecuencia respiratoria, entre alto y bajo, bueno, ¿cómo es la frecuencia respiratoria de este coronavirus, de este otro? Entonces, si hay 2 coronavirus que tienen frecuencia respiratoria alta, listo, será alta. Entonces, acá sí puede haber repetición. Dado eso es que se utilizan más las matrices evaluativas que las otras 2, pero eso va a depender del dominio y del problema que estoy tratando. Por ejemplo, acá utilizamos una matriz evaluativa. Lo importante es que esa escala de valores es definida por el experto y es igual para toda la matriz. Esto quiere decir que si yo quiero clasificar los diferentes elementos para cada característica, siempre van a ser del 1 al 4. 1 es uno de los polos, 4 es el otro polo y después tendré 2 y 3. Según eso, ¿no?, el experto va a ir evaluando del 1 al 4 en dónde corresponde cada uno de esos coronavirus. Una vez que nosotros tenemos la matriz, ahora como ustedes fueron viendo en los videos, es un método bastante más manual y matemático para poder, ¿qué? Para poder armar 2 árboles. Lo importante de todo esto, porque uno empieza como a hacer cuentas, a ir analizando las matrices y reduciéndolas, lo importante es armar los árboles. Un árbol de elementos y un árbol de características, que son 2 grafos que después uno los va a analizar.
en búsqueda del conocimiento que puedo obtener de eso. Entonces, lo que hay que tratar es no perderse, ¿no? En todas estas cuentas que ahora vamos a hacer. Lo importante después es tener esos 2 árboles para poder ser analizados. Entonces vamos a ir viendo a ver si eso se entendió, ¿no? Paso por paso. Lo primero que teníamos era la clasificación de los elementos. Yo tenía la matriz y lo que tenía que obtener, la idea es obtener matrices de distancias, es ver cómo se distancia un elemento con otro. Dado eso, es una matriz que es simétrica y toda la diagonal es cero, por eso la diagonal no es considerada y siempre es considerada la diagonal superior. ¿Cómo obtengo, digamos, la distancia de un elemento y a un elemento j, podríamos decir? Lo que la definición nos dice es que es la suma de las diferencias absolutas. Esa suma de las diferencias absolutas, ¿evaluadas en dónde? Si yo estoy evaluando elementos, se evalúan sobre todas las características. Esto hace que yo pueda evaluar la matriz en forma vertical. Por ejemplo, si yo quiero sacar la distancia de E1 con E2, lo que hago es 2 menos 4 en módulo, porque es, digamos, la diferencia absoluta, más 3 menos 2, más 1 menos 3, más 4 menos 1. Entonces voy sacando, ven, acá tengo 2, más 1, más 2, más 3, y este es el 8 que tengo acá. Es suma de las diferencias absolutas. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá tengo el otro ejemplo, 2 y 3. Ven que es 4 menos 3, más 2 menos 2, más 3 menos 4, más 1 menos 2. Esto es, la cuenta que acá me da, acá es 3. Y así con cada par de elementos, hasta completar toda la diagonal superior. Entonces, suma de las diferencias absolutas de cada uno de los elementos sobre todas las características. Por eso es en forma vertical. Una vez que nosotros tenemos esa matriz de distancias, como yo le dije, lo que ahora tenemos que hacer es reducirla, ir viendo cómo los elementos se van agrupando hasta que en algún momento queden todos agrupados. Y de esa manera armo el árbol ordenado de elementos. Nosotros siempre nos vamos a basar en elegir la distancia mínima. Hay emparrillados donde se elige en realidad más que la mínima, la máxima distancia, o sea que es la más grande de todas las que tengo, y hay otras donde se elige la media, que esos son emparrillados que no se usan tanto, pero lo que nos dicen es, a partir de todas las distancias que tenemos, obtenemos, ¿sí?, la media de esas distancias y la que está más aproximada en ese promedio es la que obtengo. Nosotros vamos a usar siempre la mínima, porque en general los emparrillados se calculan con la mínima distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir agrupando por el mínimo hasta que todos los elementos queden agrupados. En este caso, ¿cuál es mi mínimo? Este 2. Entonces, por este 2 van a quedar agrupados E1 con E4. Entonces, en la próxima iteración del método, ven que vamos a tener E1 con E4 y sueltitos E2 y E3, que no quedaron agrupados con nadie por ahora. Una vez que tenemos esto, tenemos que seguir agrupando, pero para eso necesitamos obtener otra vez las distancias. ¿Cómo vamos a hacer eso? La distancia de E2 y E3 se traspasa tal cual como está, ¿ven? E2, E3 es 3, la pasamos acá. El tema es la distancia de los grupos que van quedando con los elementos que están sueltos. La distancia de un grupo con el elemento suelto es la mínima distancia entre cada uno de los elementos de ese conjunto con el elemento que quedó suelto. Es como el producto cartesiano de los elementos de ese grupo con el elemento suelto. Entonces hago todas las combinaciones. Hago la distancia de E1 con E2, por ejemplo, en este caso, y de 4 con E2. No es que hay que volver a calcular todo, porque teniendo una sola matriz de distancia ya está. Ya no tengo que volver a hacer los cálculos.
Entonces, la distancia de 1 con E2 es 8, ¿ven? Y acá ponemos 8. La distancia de 4 con E2 es 6, ponemos 6. El mínimo entre los dos es 6, y este es el 6 que voy a tener acá. Si yo tendría que sacar la distancia de E1 y E4 con E3, se hace lo mismo. Hago E1 con E3 y E4 con E3, y de eso obtengo el mínimo. Una vez que nosotros tenemos eso, hacemos lo mismo. Vemos la mínima distancia. En este caso, la mínima distancia es 3. Por lo tanto, tengo una nueva agrupación. Ahora E2 con E3. Entonces, ven que se agrupó E1 con E4, que yo ya lo tenía, y ahora E2 con E3. ¿Qué hago entonces? Tengo que volver a sacar la distancia, ahora entre grupos. ¿Cuál es la forma de obtener la distancia entre grupos? De dos maneras. Uno es hacer el producto cartesiano completo, o sea, cada elemento del conjunto con cada elemento del otro conjunto. Entonces hago E1 con E2 y con E3, la distancia, E4 con E2 y con E3. Esa es una. Otra es que como yo ya este grupo lo tenía desde antes trayendo, lo que hago es tomar ya el grupo completo y ver cuál fue la distancia con E2 y cuál fue la distancia con E3. Entonces comparo 6 con 5 y me quedo con 5. De ambos momentos, digamos, si obtengo las 4 distancias versus las 2 distancias, me va a dar 5 de la misma manera. Pero ustedes pueden hacer como quieran en el momento de ir armando las agrupaciones. ¿Qué pasó entonces? Ya todos ven, los elementos se juntaron, porque acá yo me quedé con una sola distancia. De esa manera, una vez que todos los elementos se agrupan, puedo formar este árbol ordenado de elementos de mínimas distancias, donde en el árbol lo que voy a marcar son las agrupaciones que fuimos obteniendo. Entonces, voy a marcar que 1 y 4 se juntó en 2, voy a marcar que 2 y 3 se juntaron en 3 y que todos se juntaron en 5, que eso es lo que tenemos acá. ¿Ven? E1 y 4 se juntó en 2, E2 y E3 se juntó en 3 y finalmente todos en 5. ¿Qué es lo que conviene cuando yo armo este árbol? Armarlo teniendo una escala. O sea, no conviene poner el 3, después poner un 6. No, ármenlo como una escala, porque después yo necesito comparar los grupos. Por lo tanto, siempre es conveniente desde el 1 en adelante, o desde el 0 en adelante, como ustedes quieran, pero siempre ir armando la escala. Eso a mí me permite poder después realizar comparaciones entre los agrupamientos. ¿Se entendió cómo se armó la clasificación de los elementos? ¿Hay alguna duda antes de que pasemos al otro punto? No, no. No, Todo se bien. Ah, entendió. no, se Sí, entendió. sí, se Tengo, entendió. tengo solo quizás una duda, Sí. que es si hay un empate Ah, ahora lo vamos a en... ver eso, tranqui. Ahora lo vamos a ver. Sí. Ok, dale. Ahora, una vez Dale, que vemos las características, vemos esos casos de empate. dale, perfecto. Bien, una vez que nosotros tenemos los elementos, lo mismo vamos a tener que hacer con las características. Lo que pasa es que las características tienen un paso previo, porque como las características son bipolares, yo no me puedo quedar con uno solo de los polos, entonces lo que se hace es tomar los dos polos y después quedarme con el polo más representativo. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer es una matriz de distancias entre características, pero donde voy a tener lo que se llama la distancia 1 y la distancia 2. Para obtener esa distancia 2, necesito lo que es una matriz opuesta. ¿Qué es la matriz opuesta? Es justamente invertir la escala de valores, oponerla totalmente, para obtener la opuesta de la matriz original. Por ejemplo, acá tenemos del 1 al 4. Oponer la escala de valores es de 4 al 1. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tenga un 1 en la original, voy a tener un 4 en la opuesta. Y cuando tengo un 4 en la original, voy a tener un 1 en la opuesta. Cuando la escala de valores es par, todos se oponen con todos.
Ahora, cuando la escala de valores es impar, ustedes imagínense que yo acá en vez de 1 a 4 tengo del 1 al 5. Yo voy a ir oponiendo todos con todos, pero el del medio no me quedó opuesto con ninguno. Entonces, por ejemplo, acá en ese caso 3 sería 3. Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, no puedo oponer el del medio con nadie. Una vez que yo armo esas oposiciones, lo que hago es obtener esta matriz opuesta. Entonces, cuando acá tengo 2, en mi matriz opuesta voy a tener un 3. ¿Ven? Cuando tengo 2 voy a tener un 3. Cuando tengo un 4 voy a tener un 1. Cuando tengo un 3 voy a tener un 2 y así sucesivamente. De esa manera se dice que lo que yo armo son las características primas, aquellas características que son opuestas de las características originales. Todo eso me va a servir para la distancia 2. Pero ahora vamos a ver la distancia 1. En forma provisoria, lo que se hace es tener la distancia 1 en la diagonal superior y la distancia 2 en la diagonal inferior. Una vez que nosotros tenemos eso, ahí sí después vamos a obtener una sola distancia, la más representativa que tengamos. ¿Cómo era la distancia 1? Esto, aunque lo vieron en el video, lo repasamos por las dudas. La distancia 1, su definición lo que decía es que es la suma de las diferencias absolutas entre dos características evaluadas sobre todos los elementos. Entonces yo ahora lo que hago es evaluar en forma horizontal a la matriz. Entonces, si yo quiero sacar la distancia, por ejemplo, de C1 con C2, voy a mi matriz original y barro horizontalmente. Entonces hago 2 menos 3, más 4 menos 2, más 3 menos 2, más 2 menos 3. Lo mismo, suma de las diferencias absolutas, pero ahora entre las dos características evaluándolo horizontalmente. De esa manera, por ejemplo, acá me da 5. Si yo quisiera obtener C1 con C3, hago lo mismo. Hago 2 menos 1, más 4 menos 3, más 3 menos 4, más 2 menos 1. Eso es distancia 1. Si yo quiero obtener la distancia 2, ahora la definición de distancia 2 me dice, es la distancia entre dos características, pero es la característica original de una y la opuesta de la otra. No importa cuál tomo como opuesta y cuál como original. Lo importante es que tengo que tomar una matriz del original y otra de la opuesta. Entonces ahí tomo uno de un lado y uno del otro. Si yo tomo toda de la misma parrilla, lo que me va a pasar es que va a ser simétrica a la que yo hice antes. Ahí enseguida nos vamos a dar cuenta que algo hicimos mal. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es eso, es una del original y otra de la opuesta. Por ejemplo, si yo quiero sacar la distancia de C1 con C2, tomo C1 con C'2, o lo mismo, C'1, que es esta matriz opuesta, con C2, o sea, no importa, es una de las dos. Entonces, por ejemplo, hago 2 menos 2, más 4 menos 3, más 3 menos 3, más 2 menos 2. Y eso es lo que me da 1, que es esta de acá. De esa manera, lo que hago es armar todas las distancias 2. Una vez que yo tengo la distancia 1 y la distancia 2, yo necesito armar una matriz diagonal superior porque tengo que hacer exactamente lo mismo que hice con los elementos, si no, no puedo agruparlos. Como obtengo esa distancia 2, con las distancias, como yo les decía antes, las más representativas. ¿Cómo hago eso? De las dos distancias que me quedo por cada dos características, lo que hago es elegir la mínima. Es lo mismo que decir, de los opuestos por la diagonal, elijo el mínimo. Entonces, por ejemplo, entre 1,5 me quedo con 1, entre 8,4 me quedo con 4, entre 3,7 me quedo con 3, entre 2,6 me quedo con 2, entre 5,3 me quedo con 3 y entre 4,8 me quedo con 4. De esa manera voy armando la diagonal superior. Una vez que yo tengo la diagonal superior, lo que hago es hacer lo mismo que hice con los elementos. O sea que acá tengo un paso más en las características, pero después hago exactamente lo mismo. Elijo el mínimo, por ejemplo, acá ven, elijo el mínimo que es 1. Por ese 1 se juntó C1 con C2. Entonces acá tengo C1 con C2 y C3, C4 quedan solos.
C3 con C4, yo ya lo tengo acá, ven que es un 4. Para obtener la distancia del grupo con la característica que me quedó suelta es lo mismo, producto cartesiano, y de eso elijo el mínimo. Entonces hago C1 con C3, C2 con C3 y eso elijo el mínimo. Acá ven, entre 4 y 3 me dio 3. Si yo quiero hacer C1, C2 con C4 es lo mismo. Tomo C1 con C4, C2 con C4 y de eso elijo el mínimo, entonces me quedo 2. Y una vez que tengo esto, vuelvo a elegir el mínimo. En este mínimo, ven, mi mínimo que acá me quedó es 2. ¿Esto qué quiere decir? Que a este grupo C1, C2 se le unió C4. Por eso ven que me queda así. Al grupito se le une C4 y queda C3 por separado. Como obtengo la distancia ahora de ese grupo de 3 con C3, es igual que siempre. Comparo C1, C2 con C3 y C4 con C3. C1, C2 con C3 es 3, que ven que está acá. Y C3 con C4 es 4. Entonces entre 3 y 4 me va a dar 3. Y en ese 3 se agruparon todos. Entonces ahora, ¿yo qué voy a decir? ¿Cómo voy a armar mi árbol? Voy a decir, primero se agrupó C1, C2. A ese grupo se le unió C4 en 2 y a ese grupo se le unió C3 en 3. Entonces ven cómo me queda así. C1, C2 en 1, luego C4 en 2 que se le une y después esto se unió en 3 con C3. Y ahí armo este árbol. El árbol ordenado hará de características de mínimas distancias. Una vez que yo tengo los dos árboles, lo que voy a hacer es en la interpretación, que es la última etapa, justamente poder analizarlos. La interpretación es como la etapa más importante del emparrillado, porque yo verdaderamente ahí obtengo el conocimiento que necesito. En toda esta etapa, si bien es compleja porque uno tiene que trabajar con las matrices, es una etapa que uno puede automatizarla. Ahora vamos a ver una herramienta que fue desarrollada por Fede para poder hacer la formalización, pero la interpretación o el análisis de resultados es propio del ingeniero en conocimiento, de poder obtener la información y el conocimiento que estos árboles nos pueden dar. Pero antes de pasar esa etapa, yo les agregué justamente esto que me preguntaban. ¿Qué pasa si tengo más de una mínima distancia? Esto ustedes no lo tienen dentro de lo que es el video, sí lo tienen en la PPT que está subida en el aula virtual. Eso no se preocupen, está ahí, pero en el video no está. ¿Qué pasa si yo tengo más de una distancia mínima? Según la ubicación de dónde está la distancia, es cómo tengo que seguir. Y esto yo se los agregué porque en los ejercicios hay algunos que va a pasar ciertas cosas. Supongamos que yo tengo esta. Vamos a este primer caso. Yo tengo acá dos distancias mínimas. Por este 2 se unió E1 con E3. Por este otro 2 se unió E2 con E4. ¿Qué quiere decir? Que tengo dos grupos, uno formado por E1 y E3 y otro formado por E2 y E4, porque no comparten ningún elemento entre sí, son todos grupos por separado. ¿Cómo obtengo la distancia de los grupos? Acá no me queda otra. Acá tengo que hacer las 4 combinaciones, o sea, E1 con E2 y E4, E3 con E2 y E4 y obtener el mínimo. Los mínimos entre los 3 y los 4 que tenemos acá me va a quedar 3. Y cuando arme el árbol, que esto es árbol de elementos, pero también puede ocurrir con características, me queda así, ¿ven? E1 con E3 en 2, E2 con E4 en 2 y todos se unen en 3. No quedan todos unidos en 2, ojo con eso, son grupos por separado, porque en este 2 se juntó E1 con E3, que es lo que yo estoy reflejando acá, y en este 2 se une E2 con E4, que es lo que yo estoy reflejando acá. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Ven que acá tengo 2 también, pero por este 2 se juntó E1 con E2. Y por este otro que está acá, se juntó E1 con E3. Y yo no puedo tener un elemento característica que esté en dos grupos simultáneamente.
Entonces, cuando las distancias comparten un elemento o una característica en común, lo que hay que hacer es unirlas todas. Por ejemplo, acá, E1 se une con E2, pero E1 se une con E3. Entonces voy a tener un grupo formado por E1, por E2 y por E3. Y después 4 por separado. ¿Cómo obtengo la distancia? Lo mismo. Hago E1 con E4, E2 con E4 y E3 con E4 y me voy a quedar con este 3. Y miren cómo se forma el árbol, ¿ven? E1, E2, E3 se unió en 2 y E4 luego se une en 3. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado cuando uno tiene más de una mínima distancia. Si no comparten elementos o características en comunes, quedan como este primer caso, quedan grupos por separado. Si comparten algún elemento o característica común, se unen todos y queda así, ¿ven? Queda así completo. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando tengo más de una mínima distancia. Acá son 2, pero podría tener 3, 4, depende de la matriz. Siempre me tengo que fijar en eso. Si comparten elementos o características para decidir cómo seguir. ¿Qué pasa si yo me olvidé de eso y puse un 2 y no me di cuenta que había otro 2 en la matriz? Lo que me va a pasar es que en la próxima iteración ese 2 no desaparece, vuelve a aparecer. A nosotros nos va a parecer raro porque si ustedes se fijan, por cada iteración es como que vamos subiendo de nivel. Entonces voy a decir, vino un 2 y ahora aparece otro 2. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que me olvidé de antes de marcarlo. Entonces, ¿puede pasar que uno se olvide de marcarlo? No hay problema. Hacemos un paso más y después nos vamos a volver a encontrar con el 2. Si yo acá hubiera tenido E1, E2 y me había olvidado de este, iba a venir E1, E2 y se iba a relacionar en 3 con 2. Entonces lo iba a volver a unir. O sea, finalmente los 3 elementos iban a quedar relacionados. Más que nada, yo se los muestro así, porque capaz uno puede pensar, hay algo que hice mal porque justo me quedó de nuevo la misma distancia que antes. Bueno, si me queda la misma distancia de antes, es muy probable que lo que me olvidé es de ver que había más de una distancia en esa matriz. ¿Se entendió? ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí, ahí sí. Profe, yo tengo una consulta. Si estos serían, por ejemplo, E1, 2, E3, E4, E5 y se agrega, o sea, si agregas uno más y ponle Sí. tenés 2 en 3 columnas, agregarías uno más digo, en el caso de la derecha, tendrías, Si acá vos tuvieras otros 2, sí, y ahí tendrías que agregar otro más. Sería E1 con E2, con E3 y con E4. ok. Lo mismo Y ahí pasa. quedaría solamente un cuadrado, ¿no? No hay Y otra sí, columna. ahí no hay más nada. O Todo sea, junto. claro. Que les quedaría todos juntos en uno y nada más. Claro. Lo mismo pasa si acá, por ejemplo, el 2 estuviera acá. Yo tendría estos 2 y a otros 2 acá. E2 y E4, ¿ven? Se unirían en 2. Pero como E2 ya está unido a E1 y con E3, también vuelve a pasar lo mismo. Siempre hay que ir analizando dónde vaya quedando los 2. Entonces ahí también quedaría lo mismo que ustedes dicen. Me quedaría solo un grupo formado por E1, E2, E3, E4. ¿Sí se entendió eso? Sí, sí. Genial. Gracias, profe. Buenísimo. Bien, esto no era por parte del ejercicio que estábamos haciendo, ¿no? Era como para ver qué pasaba si teníamos más de una distancia. Volvamos al ejercicio. Una vez que nosotros tenemos esto, ¿no? Teníamos, ¿se acuerdan? Los árboles ordenados. Teníamos de elementos y de características. Ahora vamos a armar la interpretación. La interpretación tiene 2 subetapas. Una que analiza los árboles y otra que analiza solo las características. Entonces vamos a hacer el análisis de los árboles. Vamos a analizar el árbol ordenado de elementos y el árbol ordenado de características. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar? Vamos a analizar el árbol en búsqueda de 2 cosas. Por un lado, de cómo son las agrupaciones. Y dentro de eso vamos a buscar cuántas agrupaciones hay y cómo están formados esos grupos. Y después vamos a buscar las similitudes. Vamos
a buscar esas cosas dentro del árbol de elementos y del árbol de características. Entonces comencemos con el de elementos. Si nosotros acá tuviéramos que decir cómo están agrupados esos elementos, lo que tenemos que ver es la primera vez que los elementos se agrupan entre sí. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos viendo, finalmente todos los elementos se agruparon en 5. Entonces, nosotros solo vamos a tener que tener en cuenta la primera vez que esos elementos se agrupan entre sí. ¿Cuál es la primera vez que se agrupa E1 y E4? En esto, ¿ven? Se agrupó E1 y E4 la primera vez en 2. Y después se agrupó la primera vez E2 y E3 en 3. Esto hace que haya dos grupos, el formado por E1 y E4 y el formado por E2 y E3. No considero el grupo formado por los 4. Solo es la primera vez que los elementos o características se agrupan. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que tengo dos grupos y que esos dos grupos están formados por E1 y E4 uno y por E2 y E3 el otro. ¿Qué puedo decir de las similitudes? Yo lo que sé es que a menor distancia en el árbol, más similares son. Porque si yo hubiera tenido una distancia de 0, significa que esos elementos para el experto en su perspectiva son iguales. Entonces, por ejemplo, en este caso serían como que tienen exactamente los mismos síntomas y a partir de esos mismos síntomas son los mismos coronavirus. Justo es el protocolo que estábamos charlando con los chicos al principio de la clase, que con los mismos síntomas podían ser dos enfermedades. Entonces, ¿puede pasar eso? Sí, puede pasar que capaz yo estoy armando las distancias y me da 0. Es algo que después voy a tener que ir al experto a charlar. Bueno, ¿está bien que estos dos coronavirus me den 0? ¿Por qué razones? Pero si no, siempre en general son de 1 en adelante. Pero yo sé que a menor distancia más similares son. ¿Qué significa? Que a menor distancia comparten más características en común. Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? Que E1 y E4 son más similares que E2 y E3, porque ven que se juntan en una distancia menor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con esto? Yo voy al experto y le digo, mira, me quedaron estos grupos así formados. Son estos dos coronavirus con estos dos. Y a su vez me da que estos dos coronavirus, que son E1 y E4, están más relacionados que los otros dos. Veamos en dónde se relacionan, porque ahora uno tiene que empezar a obtener conocimiento de este experto. Entonces le preguntamos, el coronavirus E1 y E4, ¿cuáles son las características que tienen? ¿Cuáles son las más relacionadas? Y así voy obteniendo conocimiento. Así voy entendiendo qué hace el experto a la hora de resolver un problema. Porque si capaz E1 y E4 tal vez no son muy nombrados, es porque tal vez tienen los mismos síntomas salvo alguno. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Bueno, hagamos un análisis de protocolo con E1 y E4 y de eso me voy a ir dando cuenta qué características tienen en común, cuáles son los síntomas que tienen. O hagamos un protocolo entre E2 y E3. Esto a mí me sirve el emparrillado justamente para obtener este tipo de información donde yo entiendo al experto y a partir de eso realizo otros tipos puede ser de técnicas, ¿no? Entrevistas o protocolos para ir obteniendo más conocimiento. Pero para eso sirve, para obtener relaciones que a simple vista no las puedo obtener. Yo a simple vista no voy a poder saber que 1 y 4 están relacionados entre sí. En un protocolo yo sé que son dos coronavirus, que podría obtener que hay alguna característica común, pero nada más que eso. Entonces, para eso sirve el emparrillado, para poder entender estas relaciones que a simple vista no las sé. Lo mismo pasa con las características. Si yo tengo que ver la primera vez donde las características se agrupan, yo puedo decir que C1 y C2 se agruparon primero, y después, ¿qué pasó? C4, que está sueltita, se agrupó a este C1, C2, y C3, que está sueltito, se agrupó a todos estos. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que tengo tres grupos
formados por C1, C2, el otro C4 solito, porque se agrupó solito, y después C3, que también se agrupó solito a lo que estaba. Pero no tengo subgrupos, yo no digo hay un grupo de C1, C2, C4, no. Lo que voy teniendo es la primera vez en que estas características se agrupan. Entonces voy a decir, tengo 3 grupos formados por C1, C2, por C4 y por C3. ¿Qué pasa ante lo que es las similitudes? Yo no puedo comparar entre grupos porque acá ¿qué es lo que ocurre? Que no tengo más de un grupo de 2 características. Acá tengo uno solo. Entonces lo que puedo decir es que las características C1 y C2 son las más similares desde el punto de vista del experto. Entonces pues voy al experto y le voy a preguntar, bueno, acá me da que C1 y C2 son muy similares. ¿En qué se relacionan C1 y C2? Supongamos que C1 era la frecuencia respiratoria y C2 era la fiebre. Entonces uno le empieza a preguntar, bueno, si la frecuencia respiratoria es alta, ¿cómo es la fiebre? Si la fiebre es alta, ¿cómo es la frecuencia respiratoria? Se le van haciendo preguntas para entender la relación entre C1 y C2. Y capaz, el experto nunca habló de la fiebre. ¿Por qué? Porque él considera que si la frecuencia respiratoria es alta, la fiebre es alta. Entonces, ¿para qué lo va a volver a decir? Entonces, son cosas que también ocurren, son relaciones que hay que con otros métodos no la vamos a obtener. Entonces, para eso sirve también poder analizar los árboles de características. Si nunca nombró la fiebre, yo sé por qué ahora nunca la nombró. Porque para él la frecuencia respiratoria es lo más importante. Y la fiebre vendrá, digamos, por añadidura, podríamos decir. Siempre que la frecuencia respiratoria es así, la fiebre es así. O capaz que es al revés. Tiene fiebre alta y siempre le va a pasar este síntoma de una frecuencia respiratoria alta. Entonces, para eso nos sirve el emparrillado. Ven que no me da, o sea, no me da una regla o no me da un conocimiento que yo pueda volcar directamente en el sistema inteligente, pero sí me ayuda a poder entender al experto y poder obtener relaciones que a simple vista no tengo. Entonces, de esa manera es lo que yo hago cuando analizo los árboles. Una vez que yo analizo estos árboles, voy al experto y hago estos chequeos, ¿no? Voy a ir a preguntar si todos estos árboles están bien. Puede pasar que el experto esté de acuerdo y otras veces donde no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, vamos a tener que chequear por qué. O sea, qué es lo que pasa, por qué razón el experto no está de acuerdo en ese árbol. Capaz que hay un elemento que tendríamos que haber agregado y no lo había dicho antes, o una característica que se dio cuenta que no estaba. Esto hay que volver a hacerlo hasta que el experto esté de acuerdo con que esos árboles están bien. Una vez que el experto nos dice que los árboles están correctos, es donde se pasa a la red de relaciones entre las características, donde lo que voy a analizar ahora son los polos de las características, son los polos. En búsqueda de diferentes relaciones de implicación entre esos polos. Pero algo importante para que anoten es que las únicas características donde yo voy a buscar relaciones son características que están agrupadas. Sí o sí las características tienen que estar agrupadas. Yo no puedo buscar relaciones entre características que no estén agrupadas entre sí. Y además son de a dos. Quiere decir que si a mí me toca un grupo de 3 características, voy a tener que ir analizando las de a dos. ¿Qué es lo que el emparrillado me propone? 4 tipos de relaciones: la paralela, la recíproca, la ortogonal y la ambigua. ¿En qué tienen que ver estas? En cómo se relacionan los polos entre sí. Nosotros acá, dentro de esta PPT, les pusimos todas las relaciones válidas. Por ejemplo, ven que acá tenemos C1, CI, CJ con sus polos. Entonces, si los dos polos implican los dos polos de la otra característica, tanto hacia abajo como hacia arriba, es una relación paralela. Si va y viene, los polos van y vienen de esta manera, no una sola flecha, o sea, son las dos así, es recíproca. La ortogonal, que son como muchas, pero esto es porque son todas las relaciones, siempre ortogonal es cuando un polo implica al otro. Entonces tenemos
las 4 posibles combinaciones de que un polo implica al otro, o de 2 polos se implica uno. Eso también es ortogonal. Y después tengo la ambigua. La ambigua lo que me dice es, siempre que yo tenga que un polo implica 2, es ambigua. O tengo solo uno, o sea, de uno implico a las 2, puedo tener alguna flechita más incluida, o puedo tener el todos con todos. Lo importante es que de un polo implico 2. Eso es ambigua. ¿Qué a mí me puede pasar en los ejercicios? Que a mí no me da ninguna de estas válidas. No se me da una flechita torcida y nada más. Si a mí me da, digamos, un gráfico distinto a estas relaciones válidas, se dice que esa relación no está tipificada, porque el emparrillado propone estas 4 relaciones, pero no quiere decir que no haya otras, puede haber otras. Si a nosotros no nos da ninguno de estos gráficos, vamos a decir que es una relación no tipificada. O sea, ¿hay relación entre características? Sí, pero no está tipificada en las 4 relaciones posibles que la técnica de emparrillado me propone. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va al experto y lo que se intenta hacer es que nos diga la relación entre esas características que están agrupadas. En este caso era C1 con C2, que era la frecuencia respiratoria y la fiebre. Y si le hace estas preguntas que yo les decía, bueno, si la frecuencia es alta, como es la fiebre, si es baja, como es la fiebre, y si la frecuencia es alta, como es la frecuencia respiratoria. Entonces, se va haciendo como cada una de estas preguntas de implicaciones. Con lo que el experto me dice, ahí sí lo que voy a hacer es armar esa relación. Por ejemplo, a nosotros nos dice, en las observaciones realizadas a diferentes pacientes, se puede apreciar que aquellos coronavirus que se manifiestan con una frecuencia respiratoria alta se caracterizan por presentar fiebre alta, mientras que aquellos que se manifiestan con una frecuencia respiratoria baja poseen fiebre baja también. Entonces ven que acá tenemos la relación entre la frecuencia respiratoria y la fiebre. Si tuviéramos que graficarla, ¿qué podemos decir? Siempre graficamos la característica con sus polos relacionada a la otra característica con sus polos. Entonces, ¿qué puedo decir? Que ante una frecuencia respiratoria alta, la fiebre es alta, y ante una frecuencia respiratoria baja, la fiebre es baja. ¿Qué relación es esta? Paralela. Más allá de que esa relación sea paralela, lo importante es lo que veníamos charlando. Yo sé que siempre que la frecuencia respiratoria es alta, la fiebre es alta. Entonces, si en algún momento la fiebre no la nombra, yo ya sé por qué no la nombró. Porque la considera que como una depende de la otra, ya está. Con una frecuencia respiratoria alta, yo ya sé cómo es la fiebre. Entonces, esas son las relaciones que yo me voy dando cuenta que a simple vista, con otro método, como yo les decía, no la voy a obtener. Se obtienen con el emparrillado. O sea, el emparrillado es conocimiento, digamos, declarativo puro, porque lo que hace es obtener relaciones entre elementos y entre características. ¿Se entendió cómo sería esta parte? Chan, chan. Sí. Bueno, Sí. Sí, sí. Bueno, y como nosotros nos habíamos hecho esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de conocimiento yo obtenía con un protocolo? Nos hacemos con un emparrillado también. ¿Qué es lo que estuvimos charlando? Primero es conocimiento privado, o sea, es conocimiento privado y además súper subjetivo del experto. ¿Por qué? Porque es el experto que yo estoy analizando, muy probable que otro experto me dé otra cosa distinta. Entonces, es conocimiento privado propio del experto y además es declarativo. ¿Por qué es declarativo? Porque yo que obtengo las agrupaciones entre los elementos, las agrupaciones entre las características y las relaciones. Todos los conocimientos que obtengo son declarativos. Bueno, con eso terminamos lo que es un emparrillado completo. O sea, es como que hay que hacer todas estas 5 etapas, una por una, porque la idea es, como yo les decía, en la última etapa, buscar conocimiento de esos árboles que a mí me quedaron. Y acá yo les voy a mostrar, porque a veces uno dice, bueno, estas técnicas no se usan o por qué las vemos.
Yo acá les traigo un ejemplo. Esto es un sistema basado en conocimiento, o sea, un sistema que tiene una base de conocimientos explícita, que hace predicción de incendios forestales en España. La hizo dentro de lo que es el campo de la inteligencia artificial, un investigador muy conocido. Es un sistema que actualmente se está utilizando en España para la predicción de incendios. Y cuando él estaba haciendo, ¿no?, la forma de entender lo que era un incendio, la forma de poder entender por qué se propagaban de cierta forma, armó un emparrillado con los expertos en incendio. Por ejemplo, el objetivo de su emparrillado en este caso era detectar, ven, relaciones entre los ciclos de un incendio. Los ciclos del incendio, yo lo puse acá, es el conjunto de incendios que se producen en días consecutivos. Entonces, yo puedo tener un ciclo en 5 días porque se produce ese incendio, después es como que se apaga y se produce otro en otros 10 días. Entonces, así se van haciendo como ciclos. Él lo que quería ver son las relaciones entre esos ciclos. Entonces, ¿qué tomó como elementos? Él, en vez de usar elementos y características, tomó solo los elementos. Y para los elementos evaluó 37 ciclos de incendios entre 2 periodos de lluvia que tenía. Entonces, ¿qué hizo? Habló con los expertos y los expertos les dieron características. Por ejemplo, el número de incendios que puede tener. Ven que hasta los valores, tiene acá separados. De muy poco a muy alto, la superficie de la arboleda que se quemó, de muy poca a mucha. La superficie rasa quemada sería la que no tenía arbolitos ni nada, era como limpia. De muy poca a mucha. Los especialistas que se usaron para apagar esos incendios, el número de personal total, el número de medios usados, o sea, las autobombas, todo lo que se usó para los aviones, todo lo que se usó, y el número de días de ese. Y a partir de eso armó un emparrillado. Miren el emparrillado tan grande que armó, bastante más grande de los que nosotros vemos, con todos los ciclos, ¿no?, que tenían los 37 ciclos, y a partir de eso evaluó sobre todas las características y armó ese emparrillado y armó un árbol un poquito más grande de los que nosotros vemos, pero a partir de este árbol que armó, pudo ir viendo, ¿no?, cómo eran estos ciclos de incendios. En este caso ven cómo fue sacando el grado de siniestralidad, él llamó, ¿no?, de cómo fueron arrasando esos incendios con todo, digamos, lo que iba a su paso. Y de esa manera fue evaluando qué es lo que ocurría ante días posteriores a la lluvia, cómo esos incendios iban creciendo. Entonces, por ejemplo, acá se fue dando cuenta que la evaluación de la siniestralidad está vinculada al número de los siniestros ocurridos, que no tiene que ver con si hay un incendio chiquito o un incendio más grande. Lo importante es que cualquier incendio arrasa con cosas. Entonces, de esa manera, él fue obteniendo las relaciones que necesitaba entre cada uno de esos ciclos. Bueno, a partir de eso, él después arma protocolos para ir viendo cómo son los incendios entre sí, y de eso arma una base de conocimientos que se basa en reglas que hacen predicciones de incendios. Y actualmente se está utilizando, digamos, en una parte de España, como esa predicción de incendios, donde había muchos incendios, donde se utilizaban muchos recursos para apagarlos. Ahora se puede ir previendo cómo esos incendios van a ir ocurriendo y está con todo lo que son los servicios meteorológicos. Entonces, bueno, yo más que nada eso se los quería mostrar como para que ustedes vean que se usa, que el emparrillado es una técnica que se utiliza mucho cuando uno empieza, ¿no?, a investigar cómo los expertos van trabajando en el área que nosotros queremos. Eso más que nada era para que vean un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a hacer un ejercicio, pero antes de hacer el ejercicio, lo voy a dejar a Fede para que se explique la herramienta para poder hacer los ejercicios, la parte de todo lo que tiene que ver con la formalización y las cuentas, un poquito más. Tienen que dejar de compartir. Buenas, ¿se escucha bien? Sí, Fede, se escucha. Bueno, antes de empezar, habrán visto lo que tiene la herramienta, que tiene muchas cuentas, ¿no? Entonces,
es un poco complicado hacerlo a mano y trae la dificultad aparejada de un pequeño error en algún lugar, te rompe todo lo que sigue para adelante, ¿no? Entonces, lo que estuvimos trabajando en conjunto en la cátedra para presentar, para tener como una herramienta que nos ayude a hacer los ejercicios y a entender un poco la técnica, es una herramienta web, después le vamos a compartir el link para que lo puedan usar. Ahí estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve bien. Es básicamente un pequeño resolvedor, o ¿cómo se diga? Que permite resolver los ejercicios que ustedes van a encontrar en las guías. Básicamente lo que va a recibir como input es la parrilla. Van a ver que en los ejercicios le damos como la matriz inicial, la de elementos y características. En este caso voy a usar una de 4x4, voy a tomar como referencia el ejercicio 1 de la guía, que lo tengo acá anotado, y lo que vamos a hacer es llenar todos los numeritos que nos trae el ejercicio, ¿no? En este caso es 1, 4, 1, 2, 4, 1, 3 y 1. ¿Se ve bien o se Sí, escucha? Va, yo lo veo bien por lo menos. Y Sí, vamos se ve a bien. resolver. Y lo que no... Uy, vamos a vuelta, rompí algo. Perdonen, ¿eh? Leí 2 veces y lo rompí. Lo que nos va a dar es básicamente, nos va a dividir en 2 sectores la pantalla. En el sector izquierdo vamos a ir teniendo acumulado todas las matrices que vamos haciendo. Y en el sector central vamos a tener lo que estamos resolviendo en este momento. Entonces, arrancamos a la izquierda, solamente tenemos el diseño de la matriz, que es justamente la matriz que le dimos. Y en el medio lo primero que tiene que hacer es armar la matriz de elementos. Esto, si se recuerdan, es lo que hacía la distancia mínima, o sea, se puede conocer como distancia Manhattan. Y lo que les va a mostrar en cada uno de los steps, en cada uno de los pasos, es qué elemento está llenando la matriz. En las matrices del costado, que son los auxiliares, qué elementos entran en juego. Y debajo de los botones, qué cuentas está haciendo para llegar a ese resultado. Entonces acá podemos ver que el 8 es el resultado de hacer 1 menos 4, que es la intersección E1C1 menos E2C1. 4 menos 1, 2 menos 3 y 3 menos 2. La sumatoria de todas esas diferencias, de los módulos de las diferencias, nos da 8. Así vamos a ir haciendo hasta llenar toda esa parte superior de la matriz. Ahora ya tenemos nuestra matriz de elementos. Lo que vamos a hacer es la clasificación. Entonces lo primero que hace es decir, bueno, vamos a buscar el valor mínimo. En este caso es un 2, que es el E1 con E3. Y va a armarnos el grupo E1, E3, y vamos a volver a buscar las distancias mínimas resultantes entre el grupo nuevo y los elementos que nos quedan. Entonces, entre E1, 3 y E2 tenemos un 8 y un 6, nos quedamos con el 6. Entre E1, 3 y E4 tenemos 2, 6, así que nos quedamos de vuelta con el 6. Y el E2 con E4 se mantiene porque no formaron parte no formaron parte del grupo que se armó. Vamos a tener de vuelta una matriz más auxiliar y vamos a volver a unir. En este caso se nos unen E2 y E4. Y de todos los números, bueno, justamente nos quedaron solamente 6, así que 6 es la última unión, y vamos a llegar al siguiente árbol, que es el árbol final que se arma para finalizar con el análisis de los elementos. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Opinión? ¿Queja? Todo bien. No, muy bueno. El paso a paso les muestra cómo va a ser, obviamente pueden volver también para atrás, para adelante. Y pueden ir siguiendo lo que ustedes hagan a mano para ver en qué se equivocaron o lo que sea, validar también lo que hagan. Ahora vamos a hacer el análisis de las características. Las características requieren un poquito más de trabajo. Si recuerdan lo que contó recién Sin y los videos, lo primero que se hace es la matriz opuesta, que básicamente a cada número de la parrilla original le ponemos opuesto. Como tenemos números entre 1 y 4, todos los 1 se van a convertir en 4, los 2 en 3, los 3 en 2 y los 4 en 1. Sí, eso depende de los números máximos y mínimos que tengamos. Entonces vamos a ir viendo, va a ir recorriendo toda la matriz. Una vez que llenamos esa matriz opuesta, la pasamos al costado como auxiliar, y vamos a armar la matriz distancia.
En la parte superior vamos a hacer igual que con los elementos, solamente que en vez de en vertical lo vamos a hacer en horizontal, porque estamos analizando características. Se va a ir llenando con las distancias toda esa parte triangular superior. Luego, utilizando una matriz opuesta, vamos a llenar la matriz inferior, el triángulo inferior, usando una característica del original y una de la opuesta. ¿Sí? Ahí se puede ver cómo el 3 usó para la característica 1 la naranjita, que es la matriz original, y el azul para la C2 es la matriz opuesta. Las cuentas son iguales, solamente lo único que cambia es que tomas una fila de cada matriz. Vamos a llenar uno por uno. Acá pueden ir viendo cómo se van actualizando los números. Y de vuelta, terminamos la matriz de distancia, la pasamos para el costado y pasamos a hacer la matriz de mínimas distancias, que sería ahora sí elegir para cada par de características cuál es el valor mínimo que vamos a poner en juego en el momento de la clasificación, buscar las mínimas distancias. Acá podemos ver cómo agarrando de cada uno de los valores, por ejemplo acá bueno, justo son los 2 5, pero al final tenés también los 2 3, cómo va tomando siempre el valor mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, entre C1 y C2 tenemos un 9 y un 3, se quedó con el 3. Una vez que llena la matriz de distancia, empieza ahora sí con la clasificación. Nuevamente buscamos el mínimo, en este caso C2, C3, y empezamos a llenar entre C1, C2 y C3. La distancia mínima entre el 3 y el 5 nos va a quedar con el 3. C1, C4 se va a mantener porque no forma parte de la unión. Y por último, C2, C3, C4, tenemos el 5 y el 3. Nos vamos a quedar con el 3. Ahora bien, lo que nos va a pasar es que todos se encuentran en 3, porque tanto C1 se une con C2, C3 en 3 y C4 lo mismo. Entonces nos va a quedar el siguiente árbol. Esto es un poco la herramienta que hicimos. Pueden guardar los ejercicios si los quieren revisar después o lo que sea. Tienen el link a los videos por si quieren recordar la teoría. Y nada, está un poco para que los usen y que sea una herramienta que los ayude un poco con la parte matemática, que capaz es un poquito más engorrosa y un poquito más propensa a errores. Son muchas cuentas, como vieron. Y nada, nos pareció una buena herramienta para acompañar la materia. Así que sí, era eso. Sí, buenísimo. Gracias, Fede. Bueno, a pesar de que Fede les explicó la herramienta, ahora no usen la herramienta. No tiene el Ahora link todavía. Vale. No le pases todavía. La pueden usar No para llores. controlar si No llores. dieron bien las cuentas. Claro, entonces, ahora el ejercicio lo van a hacer ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio 1, y ese ejercicio 1 ya algo tiene, porque Fede le fue explicando alguna cosa. El ejercicio 1 lo vamos a hacer para corregir acá. Lo que sí yo les voy a dar, yo ahora les voy a compartir, miren, para que no tenga que hacer todas las matrices. Esperen que ya les comparta. Miren, ahí les estoy compartiendo las matrices. La primera matriz, donde dice clasificación de los elementos, es la matriz de distancias entre elementos. Donde dice clasificación de las características, es la matriz de distancia entre características, donde está la distancia 1 en la diagonal superior y la distancia 2 en la inferior. O sea que cálculos no van a tener que hacer en este momento. Lo que yo quiero ver es cómo van agrupando a partir de esto, eligiendo las mínimas distancias, armen los árboles, y una vez que tienen armados los árboles, si se fijan, esto es el ejercicio 1 de tipo de hormiga, tienen la guía que está subida en el aula virtual, y con lo que la guía les dice, van a tener como un párrafo, armen también la red de relaciones. Entonces, a partir de estas matrices, armen los árboles y analícenlos. Miren cuántos grupos hay, cómo están formados, y a partir de lo que les dice el ejercicio, armen la red de relaciones entre características. Le dejamos 10 minutitos para que los hagan y después lo vamos a corregir. La idea es ver si se entendió el procedimiento. ¿Sí? Son 8 y 11, 8 y 21 les preguntamos. Claro. ¿Sí les parece? Dale. Ok. Si alguien se trabó o tiene alguna duda, pregunten. Claro. Yo esto se lo dejo en pantalla si ya lo tienen esto. Se lo dejo ahí en la pantalla. Bueno, no hablamos más así, pueden trabajar ¿Los tranquilos. ejercicios de parcial son de este estilo? Son un poquitín más complejos, pero son de este estilo. Sí.
Sí, ahora sí. Los demás, Dejo de compartir entonces. Claro. Espéreme, Nati, así compartí vos. sí, sí. Ahí va. No, presentación así. Qué molesto. Bueno, no quiere presentar. Bueno, no voy a discutir ahora con el paquete de PowerPoint. Bueno, entonces, si vamos a clasificar las hormigas, tenemos elementos y características. Armamos la tabla comparativa entre los dos. Vamos a clasificar y estamos en la que les dio Cintia. ¿Sí? Entonces, entre esta matriz diagonal superior, la menor distancia es el 2. Entonces se van a juntar E1 con E3. Para esto los voy a pasar a juntar E1 y E3. La menor distancia entre E1, E3 y E2 la calculo con las dos distancias que tenía antes y entre 8 y 6 me termino quedando con 6. ¿Hasta ahí vamos bien? Va, bueno. Sí, sí. Después, bueno, voy a poner los valores que me faltan y la mínima distancia ahora va a ser el 4. Entre 6 que me quedó y 4, la mínima va a ser el 4. Entonces, en base a ese 4 voy a volver a juntar. Ahora se juntaban E4 con E2. Entonces me van a quedar dos grupos, E1 con E3 y E4 con E2. La única que me va a quedar es la mínima distancia de 6. Entonces voy a armar el árbol. En primera instancia se juntaron E1 y E3 en el 2. Después se juntaron E2 y E4 en el 4. Y finalmente, el último que me quedó fue el 6, donde se juntaron todos. Me quedaron formados entonces dos grupos en este caso. E1 y E3 con E2 y E4. Así les quedó así el árbol. Sí. Sí, Sí, sí. perfecto. Bien. Ahora vamos a pasar a la otra. En la otra tenían que calcular. Fíjense a ver si la matriz diagonal les quedó así. C1, C2 es 3, C1, C3 es 5, C1, C4 es 4. C2, C3 es 2, C2, C4 es 5 y C3, C4 es 3. Acá ya lo tienen marcado, la mínima distancia entre los de cada diagonal. Hacemos lo mismo que habíamos hecho hoy, buscamos la mínima distancia, va a ser el 2. Entonces se van a juntar C3 con C2. Junto C3 y C2 y me fijo la distancia con C1, la distancia con C4 y esta queda igual, la distancia entre C1 y C4. Ahora el menor valor está repetido, tengo dos números 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Me pasé uno, ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a juntar todos acá. Me va a quedar ahí terminado. Vamos a ver, C2 y C3 se juntaron en 2 y cuando llegué a 3 se juntaron todos, C1, C4 con el que ya se había formado. ¿Les quedó así? Sí, Sí. también. Igual, bueno, bien. Entonces ahora vamos a analizar cómo nos quedaron los árboles. El de elementos me queda E1 y E3, que veo chiquito, sí, E1 y E3, que se juntaron más rápidamente al principio. Entonces podemos decir que son más similares desde el punto de vista del espectro que E2 y E4 que se juntaron después y a una distancia que es el del doble.
Esto es lo más que vamos a analizar en la matriz, en el árbol de elementos. No voy a para el otro lado. Entonces ahora vamos a ir al de las características. Vamos a tener la característica C2 y C3. Después vamos a tener C1 y C4, que se juntaron, se juntaron al final, solitos. Entonces tenemos que analizar las relaciones. Vamos a buscar C2 y C3, que son los que se relacionan de a pares. Entonces me dice en el texto, todas aquellas hormigas cuyo comportamiento es violento poseen un tamaño grande. Entonces, C2 me dice comportamiento violento o no violento. Entonces pongo violento, no violento. C3 me dice tamaño grande o pequeño. Entonces, a mí me dijo que son violentas cuando son grandes. Por eso pongo para abajo la flecha. Mientras que las hormigas con comportamiento no violento poseen un tamaño pequeño. Entonces, también para abajo. Con lo cual, esta relación me queda como paralela. ¿Les quedó así? Sí, también. Sí, sí. Ok, en este caso los otros dos que se juntaron después, C1 y C4, no los voy a analizar. Solo puedo analizar C2 y C3. Claro, porque no están agrupados, ¿se acuerdan? Bueno, muy bien que quedó así. Súper bien. Bien. Ahora ya se pueden hacer toda la guía. Claro. Bueno, a partir de acá, ustedes tienen toda la guía de emparrillado para poder hacer. Lo bueno de esto es que este es el último tema práctico que vemos de la materia. Son 3 guías que en la materia tienen. Métodos de búsqueda, análisis de protocolos y emparrillado, lo cual eso es bueno. Nos quedan varios temas por ver todavía, pero son temas más teóricos. Así que en ese sentido, prácticos ya no van a tener. Nosotros vamos a tener, acuérdense, no el miércoles que viene, sino el siguiente, nuestra clase presencial. Ahí les vamos a decir un ejercicio de cada una de las guías prácticas para poder hacer y esos ejercicios los vamos a corregir en el pizarrón, pero vayan avanzando en las guías, trabajando sobre los ejercicios por si tienen alguna otra duda, nos van consultando. Además de trabajar sobre los trabajos prácticos, vayan haciendo los ejercicios como para sacarse cualquier duda que tengan. Pero eso es lo bueno, los temas que nos quedan van a ser temas más teóricos. ¿Hay alguna duda sobre emparrillado, algo de toda la clase que vimos o estamos bien? Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. De esto Entonces, no, tenía una pregunta sí. de un ejercicio de otra guía. Bueno, Pero, ahora si querés las vemos, Alejo, no hay problema. dale. Ahora te queda así, lo charlamos. Para la clase que viene, entonces, vieron que hoy es una clase más cortita, no fue como redes neuronales ahí, más cortita esta vez. Para la clase que viene lo que vamos a ver es el tema de lógica difusa. Entonces, yo les voy a dar una serie de videos también para que vean sobre ese tema y también lo vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, como yo les decía, son temas más teóricos los que vamos a ir viendo. Así que avancen también con la práctica, así no se quedan con eso. Así que bueno, si no tienen ninguna duda, ya por hoy los liberamos. Recuerden ir avanzando con todo y cualquier duda nos van preguntando. Ya hay varios que se fueron conectando antes, iban preguntando sobre el TP o sobre ejercicios. Aprovechen el tiempo para consultar cualquier duda que tengan. En la clase presencial lo mismo, nosotros siempre llegamos un ratito antes, así que también si hay alguno que viene antes a la facu quiere preguntar, también lo puede hacer. Así que aprovechen esos espacios como para ir adelantando y consultando lo que necesiten. Así que bueno, por hoy entonces, si no hay ninguna duda, los despedimos.